A ver, y si la primera idea de justicia no tuviera nada que ver con castigar a la gente, sino con algo más parecido a pulsar un botón de reinicio para toda la sociedad, pues de eso vamos a hablar hoy, de un concepto de justicia que no nació en un debate filosófico, sino de la pura y dura necesidad de levantar una civilización desde cero, en la antigua Mesopotamia. Claro, para poder entender su idea de justicia, lo primero es ponerse en su piel. Hay que imaginar el desafío tan monumental al que se enfrentaron. Nada menos que construir una sociedad estable en un entorno que era de todo menos predecible. En esa tierra, entre el Tigris y el Éufrates, poner orden en medio del caos no era un simple ejercicio teórico, que va, era literalmente una cuestión de supervivencia. Tenían que controlar las crecidas de los ríos, sí, pero, y esto es clave, también tenían que controlar la propia naturaleza humana, que en ciudades cada vez más llenas de gente podía ser igual de caótica. Bueno, pues su primera solución fue empezar por los cimientos. Crearon una serie de, digamos, bloques de construcción fundamentales. Y ojo, que no eran solo físicos, sino también conceptuales. Y en el centro de todo, físicamente, estaba el complejo del templo y el palacio. Hay que imaginárselo como el corazón palpitante de la ciudad, ¿eh? No era solo un sitio para rezar, para nada. Era el centro neurálgico que lo controlaba todo, el que blombeaba la vida económica y administrativa a toda la comunidad. Pero claro, con ladrillos y mortero no bastaba. Hacía falta algo más, un plano conceptual, una especie de sistema operativo divino para que la civilización funcionara. Y a esto lo llamaron los que eran básicamente los decretos divinos inmutables que decían cómo tenía que funcionar absolutamente todo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque como se ve aquí, los no eran solo cosas buenas como la justicia o la sabiduría. No, también incluían la destrucción de ciudades, la falsedad, la hostilidad. Para ellos, el mal no era algo que hubiera que erradicar. Era simplemente otra fuerza divina, una parte del pack, del mundo, que no se podía cambiar, solo gestionar. Vale, muy bien. Pero ¿quién se encargaba de aplicar todo este complejo plan divino aquí, en la Tierra? Pues esa persona era el Lugal. Literalmente, el hombre grande. Pero, ojo, su papel no era el de un déspota. Más bien se le veía como a un pastor. Su deber más importante, el que le habían dado los dioses, era precisamente ese, cuidar de su rebaño, es decir, de la sociedad. Y esto no es una forma de hablar, ¿eh? Fijaos en este texto de un gobernante de Lagash. Deja clarísimo que, desde el principio, ese deber significaba proteger a los más vulnerables. La misión divina del rey, en la práctica, era esa, que los ricos no se aprovecharan de la viuda y el huérfano. Y esto nos lleva directos a su herramienta más potente, la más revolucionaria para cumplir esa misión. Una idea de justicia tan radical que, como decíamos al principio, funcionaba como un auténtico botón de reinicio para toda la sociedad. Seguro que a todo el mundo le suena el código de Hammurabi, pero hay que entender que no era un código penal para que los jueces lo consultaran, como pensaríamos hoy. Era más bien una declaración pública, un monumento. Era la forma que tenía el rey de gritar a los cuatro vientos, a los dioses y a los mortales cuál era su misión principal. Y esa misión, grabada bien arriba en la estela para que nadie tuviera dudas, era tan simple como profunda. Para que el fuerte no oprima al débil. Ya está. Ese era el objetivo último del poder. Para entender cómo llevaban esto a la práctica, hay que distinguir dos conceptos clave. Por un lado estaba el Kitum. Eso era la verdad cósmica, el ideal divino, perfecto e inmutable de lo que es justo. Y por otro estaba el Misharum. Y esto es lo importante. Era la justicia en acción, el trabajo del rey de meter mano, de intervenir para corregir los desequilibrios, para, por así decirlo, enderezar las cosas en el mundo real. Y la expresión más espectacular, la más radical, de esta justicia en acción, de este Misharum, eran los llamados edictos de gracia. ¿En qué consistían? Pues en que, cada cierto tiempo, el rey pulsaba ese botón de reinicio social y económico. Se cancelaban las deudas y se liberaba a la gente que había caído en la esclavitud por no poder pagarlas. Pero que nadie se confunda, esto no era un acto de buenismo o de caridad, era una herramienta política y económica de pura supervivencia. Eran pragmáticos, sabían perfectamente que una sociedad donde la gente está ahogada por las deudas se vuelve inestable y al final se viene abajo. Ese reinicio era absolutamente necesario para evitar el colapso. Claro, la pregunta es obvia. ¿Y qué pasaba cuando el Lugal no cumplía con su deber? Cuando la justicia aquí en la tierra fallaba y no había a quién recurrir. Pues la gente de a pie se iba directamente a la última instancia, a los dioses. Apelaban a seres divinos que, según creían, eran los garantes finales de la justicia.
La diosa Nanche, por ejemplo, era vista como eso, como la protectora del huérfano, la que amparaba al débil. Lo que nos cuentan estos himnos es que había una creencia muy arraigada de que, aunque los reyes y los sistemas humanos fallaran, existía una justicia superior, una justicia divina que al final protegería a los oprimidos. Era una última esperanza. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta lucha de esta increíble civilización por conseguir un poco de orden? Pues quizá su mayor invento, más allá de la rueda o la escritura, sea precisamente esta idea tan potente: que el verdadero propósito del poder es proteger a los que no lo tienen, que la justicia no consiste solo en castigar al que lo hace mal, sino en restaurar activamente el equilibrio para que toda la sociedad pueda salir adelante. Y claro, miles de años después, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Están nuestras sociedades a la altura de ese primer ideal de justicia? ¿El poder que vemos hoy en día se usa para proteger al débil o para oprimirlo? Ahí queda la reflexión.